Bien, la seguridad es el tema que más le importa a los chilenos. Lejos, aparece en todas las encuestas, en todos los sondeos, y veíamos uno de Paz Ciudadana, el índice de Paz Ciudadana que se entregó en las últimas horas y decía la victimización cayó. Y yo dije, vamos a hablar de esto con Daniel Johnson para tener una buena noticia con él. Pero parece que no todos están así. Se lo vamos a preguntar a él, lo tenemos en línea. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, que le agradecemos este contacto. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenos días. Claudia y Gerardo, le saludamos. Muy buenos días, Claudio y Gerardo. Que esté muy bien y muchas gracias por invitarme al programa. Un Encantado. gusto, Efectivamente, un gusto, sí, Daniel Claudio. Johnson, porque bueno, sabemos que es prioridad de la ciudadanía, pero a mí me llama la atención porque este estudio que entregó Paz Ciudadana en el día de ayer muestra, si uno va como al detalle, que el 32,8% de los hogares fue víctima de robo o intento de robo en los últimos 6 meses. Y esto, dice acá, es una disminución importante, significativa, respecto de la misma medición del año pasado, del 2023. Entonces, sin embargo, parece que esto no podemos ponerla solo como una gran noticia. Hay, ¿no es cierto?, algunas otras situaciones que opacan esta situación. ¿Cuáles? A ver, efectivamente. Primero, sí es una buena noticia. O sea, tenemos A ver, en cantidad de delitos, y esto es súper importante, nosotros no medimos todos los delitos, medimos solo robos e intentos de robo, son delitos particulares. O sea, hay muchos otros delitos que son más graves: homicidios, violaciones, extorsiones, secuestros. Entonces nosotros solo medimos robos e intentos de robo. Es el índice que tiene la historia más larga en Chile. Tenemos ya 24 años que lo medimos exactamente igual año a año, y por lo tanto podemos ver cómo está siendo afectada la ciudadanía por esta tipología de delito. Habíamos visto en la pandemia, en el año 2020, una baja enorme en los hogares víctimas. Siempre estábamos en alrededor del 35-40, ese era el rango, por ciento de las familias que estaban siendo víctimas. En la pandemia bajó a alrededor de 27, o sea, bajó mucho con respecto a lo que teníamos históricamente. Y después del 2020, paulatinamente, año a año, había venido subiendo. 2021, 22 y 23 habían sido cada vez un poco más altos, recuperándose de esta baja que habían tenido el año 2020, llegando a un 36,6% el año pasado. Nosotros lo que hubiéramos esperado es que con la recuperación de la movilidad este año hubiéramos tenido de nuevo un alza, pero no, bajan la cantidad de delitos, y esa es una buena noticia. Significa que hay una cantidad importante de hogares que no fueron víctimas de delitos de este tipo en los últimos 6 meses comparado con lo que teníamos el año pasado. Y eso, por supuesto, que es bueno. No No hay ninguna duda. podemos relativizar. Lógico, no hay que relativizarlo, por supuesto. Ahora, lo que sí siempre hay que mirar, porque el índice no es solo eso, muestra otros aspectos más. Entonces, claro, hay otras noticias que no son tan buenas como esa. Por ejemplo, que el nivel de temor, si bien baja con respecto al año pasado, se mantiene en un extremadamente alto. ¿Cuánto? Y eso es muy... ¿Perdón? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el temor? Yo, bueno, veía que había un 45% que tenía el temor de ser asesinado en Chile. ¿A ese te Efectivamente, refieres? pero nosotros lo medimos de varias formas. A ver, y esto es complejo, es un índice porque, porque hay distintas características del temor. Por ejemplo, hay un temor que se mide: ¿siente usted temor al salir de su casa en las noches? Hay otra manera de medirlo, que es preguntar: ¿usted cree que ha aumentado la delincuencia? O otra manera es: ¿qué tan probable cree usted que va a ser víctima? Y otra manera más es decirle: ¿usted ha cambiado su comportamiento para evitar ser víctima de temor? Son todas dimensiones que miden distintos aspectos del temor. Nosotros tomamos varias de esas y componemos estos datos en un índice. Entonces, para ver estas distintas características del temor, son 7 preguntas que nosotros agrupamos, y es como lo hemos hecho desde el año 2000 también hasta ahora. O sea, también tiene un índice que tiene 24 años. Y si uno mira la evolución, este índice está, claro, bajó un poco a 27,4% de las familias, o sea, casi un tercio de las familias de Chile queda calificado en un nivel de temor alto. Y eso es muy extremo, porque uno esperaría, de hecho, cuando partió el índice era alrededor de un 15%, ahora estamos en alrededor de un 30%, o sea, el doble de las familias están clasificadas en un nivel de temor alto. Y estos 3 últimos valores del año 2021, 22, 23, 24, son por lejos los valores más altos de toda la serie histórica. O sea, Chile está muy atemorizado. Y claro, lo que tú decías, Claudia, cuando vamos a algunas tipologías delictuales, por ejemplo, secuestro, y vemos que las personas que dicen estar atemorizadas o que dicen cuánto temor siente ser víctima de secuestro, es alrededor de un 23 más 16, es un 39%, casi más de un 40% de las personas piensa o se siente muy atemorizada. Y cuando lo tratamos de llevar a lo racional, el 23% de las familias piensa que va a ser víctima de un secuestro, Claro. perdón, cree que es muy probable que vaya a ser víctima de un secuestro en los próximos 12 meses.
más de un 30% piensa que es probable que sea víctima de un homicidio en los próximos 12 meses. Pero, y eso se condice. Sí, perdona. No, dale, Gerardo. Daniel, pero yo precisamente en esto último, es lo que resalté cuando las preguntas que elaboraba para esta entrevista. Yo decía que el 45% cree o tiene miedo de que lo maten y otro porcentaje muy alto tiene miedo que lo secuestren. O sea, ¿cómo llegamos a este nivel? Porque esto ya no son delitos, no tiene miedo de que le roben el celular, tiene miedo de que lo maten o que lo secuestren. Y eso quiero ligarlo con los medios de comunicación. Si tenemos responsabilidad en eso o no. A ver, evidentemente hay algún nivel de información que se obtiene a través de los medios, pero hoy día es mucho más amplio que eso. A ver, hay varias cosas. Antes, lo que se tira como hipótesis, pues la verdad es que no tenemos un estudio hoy día que pueda definir específicamente qué es lo que más está afectando al nivel de temor. Pero una hipótesis que parece plausible es que antiguamente uno se enteraba de los delitos y lo que causaba más temor era cuando uno era víctima de un delito directamente. Eso es lo que causa más temor y eso sigue siendo hoy día. Ser víctima es lo que causa más temor. En segundo lugar, cuando uno se informaba como testigo. Si uno veía un delito, se atemorizaba mucho también. En tercer lugar, cuando era alguien cercano que era víctima y le contaba a uno, porque sentía que si es cercano a mí, yo también estoy en riesgo de la misma condición. Y después los medios de comunicación entraban porque en esa época, 10, 15 años atrás, los medios de comunicación contaban relatos de delito. No mostraban imágenes de delito. El tener una cámara que hubiera grabado un delito era una excepcionalidad increíble. Hoy día todos tenemos a través de los medios de comunicación, incluidos las redes sociales, que son medios de comunicación potentísimos, tenemos imágenes permanentemente, entonces hoy día somos mucho más testigos de los delitos. Entonces estamos viendo imágenes de encerronas, de homicidios, de secuestros, no tanto, pero de otros delitos muy graves, y por lo tanto todos somos más testigos, ya no son relatos solamente, son imágenes, y al hacernos testigos nos aumenta el nivel de temor extremadamente. Pero no hay que dejarlo solo, perdón con esto termino, no hay que dejarlo solo en que es una percepción por el contacto que uno tiene con las noticias, sino que también hay un aumento muy importante en ciertos delitos que son más graves. Entonces, esto se condice con que estamos viendo números que muestran que los homicidios han aumentado un 70%, los secuestros también han aumentado brutalmente y las extorsiones también. Entonces, hay un correlato ahí. Sí, quería plantearte justamente eso. Uno, probablemente también estamos viendo que, y esto está súper dicho, no dijo nada nuevo, que lo que ha cambiado es la naturaleza del robo, de delinquir en Chile, y que la violencia está totalmente desatada, con un tipo de violencia que el país no conocía. Entonces eso también genera un impacto y probablemente alimenta el temor, ¿no? Porque la gente, muchas te dicen, no es que por robarme un celular me pueden matar. Digo, no es que hoy me pueden robar el celular. El temor es como, hijo, te pueden robar el celular y te pueden matar por un celular. O sea, pasó en Plaza Italia hace y lo hemos 6 visto, días. exactamente. Entonces, eso probablemente cambia la percepción. Y lo otro que te quería preguntar tiene que ver con eso, con el secuestro y la extorsión. Cuando uno entrevista a expertos de crimen organizado, que a nosotros acá en la radio hemos hecho ciclos sobre esa conversación, te dicen que lo que viene, que el delito que viene, se llaman secuestros y extorsión. Extorsión es lo que estamos viendo hoy día en países como México, que las empresas para poder sacar sus alimentos en los camiones tienen que pagar extorsión al crimen organizado, a los carteles. Entonces, ¿qué está pasando con eso? ¿Ustedes empiezan a medir desde Paz Ciudadana, están empezando a medir ese tipo de situaciones nuevas? Sí, a ver, varias cosas. Uno, afortunadamente aún, nosotros no hemos normalizado estos delitos. Estamos preparando al sistema de seguridad y justicia para que tome acciones y tenga la capacidad de hacerle frente. Y por eso que es tan importante, dentro de los proyectos de ley que se están tramitando, el proyecto del nuevo Ministerio de Seguridad, pero tenemos que mirarlo y exigirle a ese ministerio que lo que logre es tener capacidades para enfrentar estas tipologías delictuales, que logre coordinar al sistema, que tenga expertos adentro y no sean las mismas personas que trabajan en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Todo. No digo que no puedan ser ellos, pero tenemos que exigirle que tengan la preparación para cumplir las nuevas funciones. Tenemos la Fiscalía Supraterritorial, tenemos el programa ECO, tenemos la ley de fortalecimiento del Ministerio Público, el fortalecimiento de las policías, etc. Hay muchos proyectos que están avanzando que deberían fortalecer el sistema para que se haga cargo de estas tipologías delictuales. Entonces, no es que pensemos que lo que va a pasar en Chile ya es inevitable y que vamos a estar en una condición como México es radicalmente distinto a lo que tenemos en... Perdón, se me movió.
Eso es un punto. Lo segundo es que no tenemos todavía, afortunadamente, una generalización. O sea, si hay casos de delitos de robo que terminan en homicidio, pero no son mucho más altos que los delitos de robo que terminaban en homicidio hace 10 años atrás. En eso no ha cambiado especialmente la situación, pero lo que sí tenemos son muchos más homicidios entre organizaciones delictuales. Ajustes de cuenta, sicariato, y eso sí está presente. Y en tercer lugar, hemos estudiado el crimen organizado, pero en Chile estamos todavía aquí en deuda. Hay muchos que todavía piensan que no hay crimen organizado en Chile, que como que hay que tener otra discusión de si hay o no hay crimen organizado. Y la verdad es que nosotros no tenemos duda que hay organizaciones delictuales mucho más complejas que están operando en el país, pero que son de tipos bien distintos. No es lo mismo una organización, por ejemplo, la que cometió los homicidios en Puente Alto, en Bajos de Mena, en que es una organización nacional vinculada al tráfico de drogas, que tiene una presencia territorial muy fuerte, que se enfrenta a otras organizaciones nacionales por disputa de terrenos, que compra droga en el extranjero, pero tiene un cliente en el extranjero, o sea, un proveedor que no es un vínculo como una organización, sino que le compra un proveedor, y estas organizaciones se relacionan muy amablemente con su entorno. Tiene clientes en su entorno, entonces ayuda a sus vecinos si es que tienen una emergencia, son los que tienen más recursos, etcétera. Muy distintos de esa situación a las organizaciones extranjeras que han llegado, que es cierto que hay vínculo con organizaciones internacionales como el Tren de Aragua, en que no trafican droga, o puede ser un negocio más, pero están en cualquier oportunidad que encuentran. Entonces, tienen tráfico de personas en el norte, trata de personas, sicariato, venta ilegal de terrenos para darle una Claro. vivienda a las personas que están ingresando al país, que abusan mucho de los mismos extranjeros porque son muy vulnerables, entonces se fortalecen extorsionándolos a ellos y como son extranjeros que están ilegales en Chile no pueden denunciar, Daniel. entonces estos no son amigos de su entorno, sino que se aprovechan de su entorno. Tenemos que entender qué tipo de organización es para perseguirla y no meter todo como que hay un gran problema metido en un mismo saco, porque si no lo entendemos bien no lo vamos a poder abordar correctamente. Usted escucha a Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, entregado el último índice de victimización, donde hay datos que son positivos, como esta baja la victimización de hogares, que se consideraría una buena noticia, pero hablaba precisamente de esa percepción de temor permanente que existe. ¿Cómo se puede bajar? Y cómo quizás se puede adaptar a esa realidad. Lo digo porque la última vez que estuvimos contigo acá, hablábamos si es que eh, teníamos que seguir nosotros los parámetros de la OCDE en cuanto a victimización o adaptarnos a los parámetros de la región. Entonces en la región estábamos bien, pero en la OCDE no estábamos tan bien y antes nos medíamos con ellos y ahora quizás deberíamos medirnos con los del barrio, que sería quizás para algunos lo más lógico, pero tú cómo le haces entender a alguien, y esto un analista se lo escuchaba hace unos días, que esa persona tiene que, no va a aceptar que tiene que ahora medirse por otros parámetros, por nuevos parámetros. Él va a querer seguir midiéndose con los parámetros de Chile hace 10 años o 15 años. No va a aceptar medirse con el barrio. ¿Cómo Por esa supuesto. expectativa la ajustamos? Se nos pegó. Se nos pegó ahí. Lo veo congelado la imagen a Daniel Sí. Johnson. Vamos a ver si retoma ahora o apagando la cámara. Puede ser, Daniel, que te falló. Justo iba a abordar esa pregunta sobre la percepción que tenemos sobre los delitos y cómo ajustarlo a la realidad o a nuestra nueva realidad regional. Daniel, ahora estás de vuelta, me dicen. Ah, perdón, se Sí, cortó un sí, Sí, segundo, se cortó no me di sí. justo. cuenta. Entonces, ¿cómo adaptamos eso? Oye, ya no te Mira, mida lo que, OCDE, mídete como en el barrio y si estamos bien en el barrio. La gente no lo va a no, Gerardo, aceptar, bro. tú diste la respuesta. No le vamos nosotros a hacer elegir a las familias qué tan seguras se sientan en función del medio de comparación que usemos. Yo no voy a decirle, no, mira, ahora compárese con el barrio, entonces tiene que sentirse más segura, o compárese con la OCDE, tiene que sentirse más insegura. Las familias se sienten seguras o inseguras según lo que están viviendo. Y lo que están viviendo es un aumento de cantidad de delitos graves, violentos en el país. Y se están comparando, como tú bien decías, con 10 años atrás, con 7 años atrás, 5 años atrás. Y eso es lo que está generando una gran percepción de temor. ¿Cómo podemos mejorar esto? Volviendo a la situación que teníamos 10 años atrás. Que, dicho sea de paso, cuando nosotros estábamos hace 10 años atrás, también el temor, la seguridad era la mayor preocupación de los chilenos. O sea, no es, siempre ha sido. Chile es un país que suele preocuparse mucho por la inseguridad. Es un tema que para el chileno es muy
sensible y por lo tanto tenemos que mejorar la condición. ¿Cómo la tenemos que mejorar? A ver, ya vemos que los delitos comunes, robo, intentos de robo, no estamos en niveles altos. Estamos de hecho en niveles relativamente bajos si comparamos con la curva histórica. Entonces, si ahí no está el principal problema, es porque tenemos organizaciones que están generando otro tipo de delitos, como las encerronas. Entonces tenemos que poner todo el esfuerzo hoy día, y esto tiene que ser un acuerdo país, tenemos que poner todo el esfuerzo en desarticular a las organizaciones delictuales. Y aquí, principal actor, Ministerio Público. Tenemos que evaluar al Ministerio Público no solo porque esclarece o no esclarece, que ya eso no lo hacemos, porque esclarece un caso de homicidio, por ejemplo, pensando en que descubre quién apretó el gatillo, sino que tendríamos que evaluarlo en función de que descubre cuál es la organización criminal que está detrás de eso. Y para eso deberíamos esperar sentencias que son distintas, no son por homicidio, sino que son por asociación criminal, porque ahí demuestra que descubrió la organización. Entonces tenemos que darle todos los recursos necesarios para que fortalezcan la investigación junto con las policías y desarticulen a las organizaciones que están cometiendo estos delitos más violentos. Y en paralelo, y para eso tienen que entenderlas, por eso le decía lo importante que es entender la diferencia entre bandas extranjeras, bandas nacionales, bandas complejas, por ejemplo, como las que son capaces de hacer el robo de Brinks en Rancagua. Claro. Y aparte de eso, tenemos que evitar el involucramiento de jóvenes, el reclutamiento de jóvenes en organizaciones delictuales. Esos dos focos son muy importantes, y en Chile los tenemos todavía descubiertos. Y tenemos un esfuerzo muy pendiente. El tiempo voló. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, pero de ese tema te vamos a invitar un día para que hablemos profusamente, porque la verdad es que ese es un tema bien importante a la hora de pensar en la pelea en serio del crimen organizado. ¿Qué pasa con esos jóvenes, ¿no?, que son usados ahí como soldados? Muchas gracias por esta conversación, cerrando una semana muy intensa también, con muchas noticias. Te agradecemos mucho esta conversación aquí en La Pauta. Que tengas un buen día.